and my mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, you've cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just... Hola a todas y bienvenidas un domingo más al canal. Antes de nada, millones de gracias por los 10.000 suscriptores. Ya os lo dije el otro día en una publicación. Todo esto es gracias a vosotras. Y para hoy os tengo preparado un vídeo de limpieza respondiéndoos a todas las preguntas que me habéis dejado tanto por Instagram como por aquí por YouTube. Así, pues bueno, me podéis conocer un poquito más y también aclarar todas las dudas que tengáis. Voy a comenzar limpiando la cocina y respondiendo a las primeras preguntas. Algunas se han repetido mucho, como que cuántos años tengo, que de dónde soy, y también varias relacionadas con el tema gatos. Así que bueno, me preguntáis qué edad tengo, de dónde soy y por qué me cambié de ciudad. Pues bueno, tengo 27 años, hago 28 en junio, soy de La Rioja y Dani prácticamente pues también es de aquí. Actualmente, pues como os he dicho, vivimos en La Rioja. Antes vivíamos en Burgos y nos cambiamos de ciudad pues porque queríamos estar más cerca de la familia. Yo había pedido el traslado pues un año antes de habernos venido para aquí, pues por X motivos nunca me lo terminaban dando, hasta que un día pues de repente me dijeron que había esta oportunidad y que si la quería pues tenía que ser ya, de un día para otro, pues el irme para aquí. Y además también dio la casualidad de que justo me dieron el traslado cuando mi padre estaba tan malito, así que bueno, sin pensárnoslo, pues nos vinimos directos. ¿Cómo se llaman tus gatos? ¿Qué edad tienen? ¿Son adoptados o encontrados de la calle? ¿Se llevan bien entre ellos? Bueno, son un montón de preguntas relacionadas con el tema gatos. Así que bueno, se llaman Copi y Ron. Los dos son machos. Copi es el mayor y tiene 7 años y Ron es el peque de la casa. Casi siempre le soléis ver en los vídeos conmigo y él tiene 3 añitos. El grande es adoptado, tenía meses. Y el pequeño es recogido de la calle. Yo creo que no llegaba a los 2 meses cuando le recogimos. Estaba fatal el pobre. Y la verdad que se llevan entre ellos muy bien. Copi la verdad que es un gato muy bueno y muy cariñoso. Y yo creo que eso fue lo que hizo que se adaptaran tan bien los dos. Al final Ron pues bueno era un bebé y pues lo ha criado Copi. Y son uña y carne, sinceramente. Al principio sí que costó un poquito, es normal porque estás trayendo algo extraño a casa, pero enseguida Copi vio que tenía que cuidar de él porque era un bebé. Y ahora pues son inseparables, sí que tienen sus ratos de echarse carreras y de pelearse, pero es que están todo el día juntos. Before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break, I'm running dry everything. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre y cuáles son tus hobbies? Pues a ver, en mi tiempo libre pues depende, que Dani es sanitario, entonces eso conlleva trabajar fines de semana, festivos, librar entre semana, pues cuando pilla. Entonces, si coincidimos los dos que estamos de libre por la tarde, pues salimos a dar un paseo, pues así como para despejarnos un poco de todo el tema trabajo. Y los fines de semana, sobre todo el que tiene Dani libre, pues nos gusta mucho aprovechar y bajar al pueblo a ver a la familia de cada uno y estar con ellos. O pues si nos da, salimos por el centro a tomar algo o hacemos algún plan así distinto. O salimos con los amigos, pues lo que nos dé hacer ese fin de semana. Y mis hobbies, pues la verdad es que soy muy básica o muy simple. Yo creo que lo típico, ¿no? Ver series, ir al cine, salir con los amigos, estar con la familia. Me encanta montar a caballo. Antes hacía equitación, pero como me fui a vivir a Burgos, pues al final lo terminé dejando porque yo tenía la escuela en el pueblo, así que pues bueno, mi mayor hobby yo creo que es montar a caballo, pero pues por X motivos lo terminé dejando y es una pena porque me encantaba. Pero bueno, yo creo que lo típico que le suele gustar a todo el mundo.
Madrugas mucho, ¿verdad? ¿Cómo haces los días que estás cansada o desganada? Con el tema madrugar, pues sí, normalmente madrugo, sobre todo cuando estoy de mañana en el trabajo, que me suelo levantar sobre las 4:30 más o menos porque entro a las 6. Y si no estoy de mañana o tengo libre, pues yo sinceramente para las 7 también estoy ya más que despierta y ya he hecho ya un montón de cosas por casa. También os digo que al igual que soy de despertarme muy pronto, me meto muy pronto a la cama. Yo para las 9:30, 10 entre semana ya estoy en la cama. Para muchas será súper pronto, pues seguramente, pero yo estoy acostumbrada a ese horario de toda mi vida. Por ejemplo, Dani no. Dani pues igual se queda hasta las 11, 12 y yo pues me echo en la cama a dormir. Yo no voy a perder horas de sueño por ver la tele. Así que me levanto muy pronto, pero también me acuesto muy pronto. ¿Y cómo haces los días que estás cansado o desganada? Pues en el trabajo lo hago lo mejor que puedo y cuando llego a casa me permito sinceramente el lujo de descansar todo lo que mi cuerpo me pida. No todos los días son iguales y no todos los días tenemos la misma energía y las mismas ganas de hacer las cosas, así que si yo ese día por lo que sea me encuentro muy cansada, pues me echo en el sofá y no hago nada. Ya lo haré al día siguiente todo, o que lo haga también Dani, que paso también vive aquí él. Así que yo si estoy cansada pues me permito descansar. ¿Dónde trabajáis tú y tu pareja y cómo te organizas con el tema comidas? ¿Planificas menú semanal o vais sobre la marcha? Bueno, pues tal y como os he dicho antes, Dani es sanitario y yo trabajo en un supermercado. Alguna vez ya lo he comentado que no me apetece dar el nombre del supermercado, pues por privacidad, aunque ya alguna ya me ha visto aquí o en Burgos también me visteis. Pero bueno, pues no me apetece dar el dato y bueno, es respetable. Y con el tema comidas, pues sinceramente vamos sobre la marcha. Vamos sacando y haciendo pues de lo que tenemos y según nos va apeteciendo. Porque es que ha habido veces que he planificado el menú y llega el día y no nos apetece la comida que hay. Así que pues según lo que tengamos en la nevera o en el congelador, pues nos hacemos en la mente como lo que vamos a comer hoy y el día siguiente y pues voy descongelando y voy sacando y vamos un poquito pues sobre la marcha. ¿Alguna vez has tenido perro? ¿Por qué te gustan los gatos? Bueno, esta la podía haber contestado antes, pero la he visto ahora. En realidad en mi casa, bueno, en la de mis padres más bien, siempre hemos tenido perros y nunca gatos. Yo no sabía la verdad que era tener un gato en casa hasta que aparecieron Dani y Copi en mi vida. Ellos iban en pack porque Copi tenía 1 añito cuando Dani y yo nos conocimos. Y pues me acostumbré a los gatos y ahora pues la verdad que no los cambio por nada en el mundo. Ellos dos son todo para mí. Y aunque se diga que los gatos no son cariñosos, son muy independientes, que no son como un perro, pues es completamente mentira. Al menos los nuestros están todo el día detrás nuestro, vienen a todas partes con nosotros, todo el rato te están pidiendo que les hagas cositas o que les des simplemente un abrazo. No sé, para mí son increíbles y el amor que nos dan pues es inexplicable. Así que bueno, yo ahora mismo no cambiaría a mis gatos por nada del mundo. Creo que el piso donde estáis es alquilado, ¿verdad? ¿Pensáis estar ahí mucho tiempo? Pues sí, el piso donde estamos es de alquiler, el de Burgos también lo era, y de momento aquí la verdad que nos quedaremos pues por tiempo. Yo ahora mismo, bueno, y Dani tampoco, no tenemos pensado movernos a ningún otro piso distinto y estamos muy contentos con este porque dentro de cómo están los alquileres aquí, no es barato, pero sí de lo más barato y encima teniendo todo lo que tenemos en este piso. O sea, de los alquileres que hemos encontrado es de los más baratos y encima es un edificio nuevo que tiene piscina, tiene trasteros, tiene garajes, o sea, es que lo tenemos todo. Y hay pisos muchísimo más caros y muchísimo más viejos, pues que no valen la pena. Así que ahora mismo aquí es donde nos vamos a quedar. Y es que comprar un piso o una casa ahora mismo es muy complicado y nosotros al menos por el momento no nos lo podemos permitir. Así que aquí estamos muy bien, estamos muy contentos y pues de momento este va a ser nuestro piso, pues no sé hasta cuándo la verdad, pero no tenemos previsto mudarnos de momento.
Remember I was laughing in all the photos that you took. ¿Hay algo que no te guste hacer de la casa? ¿Cómo lavas las bayetas y los trapos? Pues a ver, con el tema tareas de casa que no me gusten, pues supongo que como a todas, siempre hay alguna tarea que te gusta menos. A mí, por ejemplo, planchar, pues no me gusta. Y doblar ropa, pues poco, sobre todo los calcetines. Odio doblar calcetines. Pero por lo demás, no hay así ninguna otra tarea que yo diga, buah, odio hacer esto. Sin más, me gustan unas más y otras menos, pero yo creo que, por ejemplo, planchar sería de lo que menos me gusta. Y con el tema bayetas, yo las lavo en la lavadora, la verdad. Intento acumular el máximo posible de bayetas sucias y cuando ya veo que me estoy quedando sin bayetas limpias, pues pongo un programa corto de lavadora con un chorrito del desinfectante textil. Yo estoy usando el de Sanitol, pero vamos, el de Mercadona también me gusta mucho. Y así es como las lavo yo, la verdad, y salen bastante bien. ¿Cómo lleváis estar lejos de la familia? Tengo entendido que vivís en otra ciudad. ¿Vais a tener hijos? A ver, con el tema familia, ahora bien, porque no estamos lejos como antes, estamos a media hora, o sea, estamos a un tiro de piedra, o sea, con el coche nos presentamos en 0, Antes sí que era más duro porque estábamos a 1 hora y media y aunque parezca que no es mucho, pues para mí al menos sí que lo era, pues porque era... No sé, es complicado no poder estar cerca de ellos cuando se necesita estar cerca. O no poder ir a verlos porque tienes que ir a trabajar al día siguiente y estás muy cansada, no sé. Es bastante complicado, pero se termina llevando, no te queda otra. Ahora la verdad es que eso no nos pasa porque estamos muy muy cerca y estamos pues muy contentos de eso. Y con el tema hijos, pues a ver, esta pregunta es un poco complicada porque al final no sabes por lo que puede estar pasando esa persona o la pareja a la que se lo estás preguntando. Pero bueno, en mi caso a mí no me molesta y todavía no hemos sentido ese deseo de ser padres, pero que nos encantaría, por supuesto. Pero de aquí a un tiempo seguramente. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, keep Esta pregunta también me la habéis hecho varias de vosotras y os lo agradezco enormemente que os preocupéis. Me preguntáis de cómo sigue mi padre y pues bueno, gracias a Dios, dentro de lo que tiene, él está bien, hace vida normal, pero siguiendo un tratamiento varios días a la semana. Así que pues bueno, esta es su vida ahora y pues hay que ser positivos y pues poquito a poco irá mejorando todo. ¿Desde cuándo eres tan ordenada? ¿Eras así ya de pequeña o desde que te independizaste? Pues la verdad que desde que me fui de casa. Creo que te cambia completamente tanto la forma de pensar como la forma de ver todo. O al menos eso me pasó a mí. En casa de mi madre estaba acostumbrada a que ella pues lo haría todo. O sea, yo recogía mi habitación y tal, pero ella hacía pues todo el resto de casa o iba detrás tuyo. Oye, Andrea, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal. Y claro, pues cuando te independizas eso cambia completamente. Ya no tienes a mamá para que te haga las cosas, ya no tienes a mamá para que te vaya recordando pues que tienes que hacer esto, esto y esto. Lo tienes que hacer todo tú y pues bueno, en mi caso al menos fue de esa manera que me cambió la mentalidad al completo. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo un hermano 4 años más pequeño que yo. ¿No suele salir mucho tu cara en los vídeos? ¿Te da vergüenza que te podamos reconocer si te viéramos algún día? Pues no lo hago para que no se me reconozca, o sea, en realidad ya más de una me habéis saludado tanto por la calle como en el trabajo que me habéis visto, que a ver, que aunque luego me dé mucha vergüenza cuando me paráis y tal, la sensación que se tiene es muy guay cuando me paráis y me saludáis, ¿vale? Pero no lo hago por eso, sinceramente, solo que como grabo vídeos de limpieza, pues en realidad tengo como que enfocar pues más hacia lo que estoy haciendo y no a mi cara. Aunque creo que igualmente se me ve bastante bien en los vídeos, pero vamos, que mi intención no es esa para nada. ¿Cómo llevas el tema haters y comentarios negativos? Pues si os soy sincera, no suelo tener haters ni gente que me comenta así cosas malas. Alguna que otra vez sí que me han dejado algún comentario así un poco fuera de lugar.
Al principio cuando comencé con el canal sí que lo llevaba mal, me quedaba así como bloqueada cuando leía sus comentarios y después me comía muchísimo la cabeza, pero ahora sinceramente me da exactamente igual. En realidad en los vídeos se ve un trocito muy pequeño de un día cualquiera así de nuestra vida e incluso enseñamos lo que a nosotras nos da la gana que se vea. Entonces pues bueno, sinceramente paso completamente, o incluso si me apetece responder pues respondo y me quedo tan ancha. También ahora que estoy pasando la aspiradora por el sofá, aprovecho para responderos a todas las que me preguntáis por ella. Esta aspiradora es de la marca Lublulu y la verdad es que yo estoy muy contenta con ella. La tengo ya desde hace como 5 o 6 meses y súper bien. Tiene muy buena succión, que eso para mí es muy importante con el tema gatos. Y como el palo es extensible, pues me parece súper cómoda también. Es bastante económica y ya os digo, yo estoy muy contenta con ella. De todas maneras, os voy a dejar abajo el enlace directo para que podáis echar un vistazo y un código de descuento que me ha enviado la marca para que lo podáis utilizar y que os salga mucho más económica. ¿Le estás viendo algún beneficio económico ya a subir vídeos a YouTube? Pues a ver, esto es un poco complicado porque creo que la idea que se tiene acerca de YouTube es muy distinta a lo que en realidad es. O sea, con YouTube se gana una mierda, ¿para qué engañarnos? A no ser que tengas miles y miles y miles de visualizaciones. En mi caso, beneficio económico, ninguno o muy muy poco si hago alguna colaboración. Daros cuenta que para cobrar de YouTube hay que hacerse autónomo porque estáis facturando. Entonces sí o sí hay que hacerse autónomo para cobrar de YouTube. En mi caso, pues ahora mismo lo tengo todo retenido porque lo que estoy cobrando no me merece la pena. Entre pagar la cuota y todo se me va a quedar en nada. Y esto es que Hacienda lo ve todo. Entonces yo paso de cobrar lo que estoy ganando aquí sin ser autónoma para que luego me pillen y me multen y tenga que pagar el doble. Entonces ahora mismo a mí, en mi caso, no me merece la pena. ¿Qué son esos tubitos que tienes puestos en los radiadores? Bueno, esos tubitos son humidificadores, pues para los radiadores obviamente. Yo pensaba que esto se conocía más, pero veo que no. Hacen que el ambiente pues no se seque, que siempre tengamos la humedad necesaria para que no se nos seque la garganta, la nariz. Esto para los asmáticos la verdad es que viene muy bien tenerlo. Y sobre todo en invierno cuando tenemos los radiadores encendidos, porque el calor de la calefacción reseca el aire bastante, entonces con esto evitamos que eso pase. Pasa lo mismo en verano con el tema ventilador o con el aire acondicionado, también se reseca el aire y con esto pues ayudamos a que se nivele la humedad. Y bueno, también podéis añadir al agua del humidificador gotitas de suavizante o de algún aceite esencial y con eso vais a conseguir pues tener como buen aroma o buen olor en la habitación donde tengáis colgado el humidificador. Of decisions whirling in my heart, and my vision, a rescission, has never been this hard. I got wasted when I tasted the sweetness of your lips. We're not ready, we're unsteady, I'm stuck inside your grip. I'm going down, down, down like a waterfall. You're keeping us miles apart. You got me down, down, down like a waterfall. You know just how to restrain a heart.
Y ahora, ya que he respondido a todas las preguntas, que espero no haberme dejado ninguna, os voy a enseñar una receta súper sencilla y que está muy rica. Voy a hacer pechugas de pollo rellenas de jamón y queso y rebozadas en cereales con flakes, de estos que estáis viendo ahí en pantalla. En mi caso son sin azúcar, quedan súper crujientes y a nosotros nos encanta rebozar el pollo de esta manera. Entonces, para el rebozado utilizaremos cereales de este estilo, que a mí me gusta que queden trocitos, pero si queréis que quede completamente fino, pues picarlo durante más tiempo. Y también vamos a utilizar huevo, porque pasaremos la pechuga por el huevo y después por los cereales. Yo voy a usar 2 y los voy a batir muy bien. Como yo ya tengo la pechuga de pollo fileteada, lo que voy a ir haciendo ahora va a ser en cada filetito de la pechuga echar sal y voy a ponerlos entre ese trozo de papel de horno, porque le voy a dar unos golpecitos con ese martillo de madera para que el filetito se aplaste y se haga más grande para poder rellenarlo de jamón y queso. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasarlas por huevo y a continuación por los cereales. Aquí, bueno, yo lo que intento es apretar bien pues cuando lo estoy rebozando, para que el cereal se quede pegadito en la pechuga de pollo, porque es que si no luego se nos va a caer todo y no se va a quedar. Así que apretarlo cuando lo estéis rebozando. No os lo he comentado, pero estas pechugas las vamos a hacer después en freidora de aire sin necesidad de utilizar nada de aceite. Y hoy porque las estoy haciendo rellenas, pero otras veces los filetes los parto en tiras y los rebozo de estas mismas maneras. O hago estilo nuggets, y es que este pollo así sabe exactamente igual a las nuggets estas que venden en el Lidl en bandejas o en el Mercadona, que vienen así como con cereales amarillos. Pues igual que esas, pero en forma casera, y además como los cereales no tienen nada de azúcar, pues son bastante saludables. Por aquí ya las meto en la freidora, la programo a 190 grados, 20 minutos, pero al final no las dejé 20 minutos, las dejé 15, y con eso pues me pareció que era suficiente, porque ya había cogido el cereal un color doradito. Y bueno, mirad, este es el resultado, fijaros el quesito, lo bien fundido que está. No sé, están increíblemente buenas, ya os he dicho que no tienen por qué ir rellenas, pero si lo probáis así, pues ya me contaréis qué tal. Y nada, chicas, espero que os haya gustado el vídeo, os mando un besazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana.